la semana anterior. Para ello, nosotros utilizamos, si ustedes recuerdan, la página 23 de la guía. En ella comenzamos nosotros a explicar el tema de la demanda insatisfecha. Entonces, por favor, necesito que nos ubiquemos siempre en la página 23 y 24 y vamos a ver un detalle que lo explicamos así a grandes rasgos, pero que nos va a ser útil abordarlo en este momento. Siempre es necesario que ustedes tengan a la mano su calculadora y los documentos que puedan utilizar. Bueno, hablábamos de un producto que está descrito en esta página de la guía y decíamos que debemos tratar siempre el análisis de información para determinar la demanda insatisfecha con estos elementos. En todo momento usted debe tener definido que primero debe determinar en los casos qué es lo que le piden. Hablamos ya en este punto de temas de examen. Si el examen solicita calcular demanda insatisfecha, tendrá que analizar qué información le proporciona. Si es posible llegar a cada uno de estos elementos, si ya están dados, y de qué manera poder usted obtener la demanda insatisfecha. Ese es el primer punto. Teniendo los elementos para poder calcular la demanda insatisfecha, simplemente aplica las fórmulas que se vinieron explicando desde el primer día, que están en la página 22 de la guía, y con ellas pues usted ya puede determinar cada uno de los elementos, el consumo aparente, la oferta total y la demanda insatisfecha. En este ejemplo, debido a que era en un mismo proyecto, se realizaba el análisis de dos productos. Coincidentemente, veíamos que los datos obviamente están proporcionados, esos son distintos mercados para cada uno, pero la información acá nos daría básicamente la pauta de decir, si tengo este ejemplo, vemos que los ingresos, por ejemplo, o en este caso no son ingresos, sino que el monto en valor monetario de la demanda insatisfecha en la página 24 tiende a ser mayor en el producto 2 que en el producto 1. Esto se debe a que son productos en cierta forma distintos, aunque ambos provienen de una misma materia prima que es limón. En este caso, independientemente de que sean de la misma base, el precio es diferente porque el proceso es mayor acá. Eso es muy común en los productos. Pero cuando usted compara mercados diferentes, si el caso fuera que usted tiene dos mercados distintos, se tiene que definir específicamente un precio que regularmente tiende a ser promedio, o sea que tiende a ser similar. Para ese caso, siempre cuando usted compare un mercado con otro, deberá elegir el que le proporcione mayor demanda, porque ese dará un mejor espacio de mercado. Y aquí nos quedamos el último día, hablando del análisis de la demanda insatisfecha en función de la comparación de proyectos. Bueno, si tenemos dos espacios de mercado diferentes, si es un mismo producto y se evalúan y se comparan, el precio va a ser similar, porque aquí lo que se busca es entrar a cualquier espacio, pero siempre vamos a tener orientación o preferencia en la demanda de mayor tamaño. Y siempre la demanda deberá estar en valor monetario. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis. Solo voy a apagar mi cámara para que no robe recursos. De cómo sería esto un poco más complicado, porque esto podría suceder ya en un examen y aquí es donde las cosas se complican y empiezan las dudas. Vamos a plantear este mismo espacio de información, pero de otra forma. Si recuerdan, en la página 23 y 24 menciona
que hay un precio para este producto que es de 13 por quintal. Si nosotros multiplicáramos esas 300 unidades o esos 300 quintales por 13 quetzales, sería entonces, podríamos decir, primero hagamos el cálculo para tener la información. Voy a tomar esta misma información, la voy a trasladar para acá. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos 300 por 13 quetzales, tenemos un valor monetario de 3,900, ¿de acuerdo? Este sería el valor monetario que representaría este valor de importación. Bueno, a 13 quetzales la unidad. Supongamos que de esta producción representa un valor dentro de la importación. Si yo divido los 60 de producción dentro de 300 y esto lo convierto en porcentaje, tendría un 20%. Si la exportación dependiera en cierta forma de la producción, y yo divido los 20 dentro de la producción, me da un 33%, un 33.33, aquí hay más decimales. Y si yo dedujera o analizo cuánto representa esto dentro de la producción, tendría un 75%. O sea, recordemos siempre que la producción está contenida dentro de la capacidad de oferta, porque el límite máximo que podemos poner a disposición del mercado es esta capacidad de oferta. Entonces representa para este ejemplo un 75%. ¿Cómo complicaríamos el ejercicio? De esta manera. Vean, si yo dijera, por ejemplo, las importaciones de limón deshidratado representan 3,900 y cada quintal se vende en 13 quetzales. Solo con eso ya estoy diciendo esto mismo, pero de otra manera. Podría decir también, la producción equivale al 20% de las importaciones. Puedo decir también, las exportaciones representan el 33.33% de la producción. Y puedo decir finalmente, el nivel actual de producción es el 75% de su capacidad máxima. Estoy diciendo lo mismo, pero lo estoy planteando de otra forma. Estoy diciendo un valor monetario de información de importaciones. Estoy dando la forma cómo obtener cada uno de los demás datos, pero ya con esto pasamos un buen rato, como decimos, sudando frío, porque no entiendo y empiezo a preguntarme y a decir qué hago. Después de esa etapa de análisis en la que empiezo a ver, tengo que determinar cómo encontrar cada uno de estos valores. Entonces, un examen, por lo regular, lo que busca es percibir y determinar su capacidad de análisis. No es simplemente darle los datos. Puede ser que también venga así, pero no es solamente darle información y que obtenga un resultado. Además de eso, tiene que analizar. Entonces, regularmente vendría de esta forma. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Tienen dudas? Por favor, me van escribiendo. La clase no la estoy grabando porque yo grabo un video aparte y ya sin ese tiempo que a veces dedicamos a resolver dudas puntuales dentro de la clase. Entonces, es solo para poder tener todas las descripciones específicas. Es más específica la grabación. Ese estará más o menos mañana, creo que ya lo tendrían disponible. Vean, entonces, en primer lugar, yo estoy consciente
que los datos los debo trabajar en valores de unidades y no en valores monetarios. Entonces, si me dicen que 3.900 representa el ingreso, y yo lo divido dentro del valor de cada quintal, yo sé que la información que voy a usar es de quintales. ¿Ven? Entonces es lo mismo, solo que estoy usando la información monetaria y el valor de cada quintal, y ese me está dando el dato de importaciones. Ya tengo un dato. Los otros se obtienen de los que ya he sacado con los cálculos. Entonces, aquí ya tengo el valor en unidades de quintales. Luego, dice que la producción equivale al 20% de las importaciones. Entonces ya tengo las importaciones, simplemente multiplico por el 20%. Y ya tengo la producción, 60. Luego dice que las exportaciones representan el 33.33 de la producción. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Esto por, no dividido, porque estoy diciendo que es una fracción de. Entonces, tendría que multiplicar el dato por 33. Le pongo todos los tres para tener aquí un dato más exacto. Me da 20. Y obviamente sé que cada dato son quintales. Y por último dice que el nivel actual de producción es el 75% de su capacidad máxima. Entonces, si la producción es esta y está al 75%, voy a plantear una regla de 3 y al poder plantearla voy a resultar haciendo una división. Entonces, 60, que es la producción, dividido 0.75, que es el nivel al que están operando, el 100% va a ser 80. Y con esto ya tengo planteado todo y puedo comenzar a trabajar sobre la base de la información que necesito. No, entonces no es necesario que se les dé tan específicamente, sino que ustedes deben analizar y encontrar la información requerida. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo sacó el 300, Lick? Disculpe. Aquí en el análisis que estamos haciendo decimos que las importaciones representan 3.900 y cada quintal se vende en 13. O sea que aquí hay 3.900 de importaciones y la cantidad de quintales es 13. ¿Qué es lo que hago? Simplemente dividir 3.900 dentro de 13 y con ese obtuve las importaciones. ¿Estamos? Listo, Lick, gracias. Okay. Isma, no sé si usted levantó la mano. Sí, Lick, era una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Por ejemplo, en este caso, recuerdo que usted daba dos productos, el limón deshidratado y el limón de color oscuro o negro. En este caso, todo va a depender de lo que nos consulten en el examen. Sí. Por ejemplo, si nos dijeran cuál es lo más rentable, no sería en cantidad de quintales, sino que sería en cantidad de valores, porque yo noté algo que quizás en su momento no lo pregunté, porque tal vez ya no me dio tiempo, pero una compañerita sí creo que hizo un esbozo de la consulta. Ella decía, si me conviene de exportar de los dos productos, uno me resulta más rentable, aunque en el otro esté exportando o teniendo mercado para más quintales, pero a nivel económico o en relación a precio, me trae más cuenta el que tiene menos mercado por el valor del producto. Y, sí y no. Y sí, usted lo enfocó cabal ya no en el valor monetario, sino en la cantidad de quintales, ¿verdad? Exacto. Vean, aquí sucede algo. Aquí precisamente la segunda fase tiene un valor más alto en cuanto a precio, pero aquí no estamos hablando de algo que vaya a ser del todo rentable. Necesitamos, es cierto, conocer la demanda y saber después qué espacio de mercado podemos usar o podemos abarcar de esa demanda. Pero cuando nosotros estamos haciendo un estudio como este, donde tenemos más de un producto en un mismo proyecto,
los precios aquí van a contribuir en general. Aquí lo único que estoy diciendo es que sí hay demanda insatisfecha en ambos mercados y obviamente el que tiene un precio mayor va a representar mejores beneficios para la empresa. Sin embargo, cuando nosotros hacemos esto en proyectos que son distintos o en distinta ubicación y queremos elegir uno de ellos, ahí regularmente el precio coincide. Entonces no tenemos por qué enfocarnos más a un valor monetario, sino que a los datos de las unidades. Esto es lo que yo necesito que ustedes tengan. ¿De acuerdo? Gracias, Lick, muy amable. Muy bien. Entonces, aquí lo único que hice, que todos los datos, aquí estos enunciados que están aquí, yo los transformé para que ustedes vean que esta es la parte complicada. Yo quisiera que me den sus comentarios. Si el examen les viene así, ¿cómo lo ven? Lick, disculpe, en mi caso, pues yo lo veo bastante accesible porque tenemos afortunadamente la explicación de ambas vías, ¿va? Que a veces lo que nos solía pasar era, bueno, yo no sé los demás compañeros, pero a mí me solía pasar es de que nos lo planteaban de una forma y de ahí cuando mirábamos el examen como que nos cambiaban esta misma situación, ¿no? Entonces, creo yo que ahí es donde se tornaba un tanto la confusión, pero explicado así de ambas vías, pues está bastante claro en mi caso. Excelente, compañera. Entonces, sí, precisamente ese es el objetivo, que ustedes entiendan dos enfoques, porque como dicen ustedes, y es muy frecuente, ustedes lo aprenden así. Qué fácil, que necesito los datos, y máxime si yo pienso que ya me los van a dar todos. Pero ¿qué pasa si no me los dan? Aquí entra la complicación y hasta resulta insultado uno porque las cosas no las entendieron. Pero miren, por eso yo quiero aquí que ustedes tengan dos enfoques. Puede venir todo planteado de distinta manera, pero ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Encontrar estos datos y saber que lo que deben buscar, ya sea consumo aparente, oferta total o demanda insatisfecha, parte de tener esta información. Con eso que ustedes encuentren y que hayan planteado bien, ustedes podrán trabajar. Entonces, independientemente de la forma como el examen o el caso que ustedes estén resolviendo les presente la información, ustedes tienen que llegar a los datos finales. Ese es el punto. Yo quisiera que aquí les quede esta parte. Entonces, Jenny, dígame, Jennifer. Buenas tardes, Lick. Disculpe, Dígame. en el segundo enfoque a mí no me quedó claro cómo es de que obtuvo. Se le bloqueó el audio, compañera. Ahí está. Perdón, Lick, ¿sí me Sí, oye? sí, sí. Es que no sé cómo obtuvo el resultado de producción en el segundo enfoque. Ok. No Voy a sé si me retomar otra puede vez. indicar, por favor, disculpe. Ok. Retomemos otra vez porque es una relación acá. En primer lugar, planteamos lo mismo, pero de otra forma. Como dirían las farmacias similares, lo mismo, pero de otra manera. Vean. Primero decíamos que las importaciones podrían venir descritas en moneda, que es 3.900, y dice que las importaciones de limón deshidratado representan 3.900 y cada quintal se vende en 13. Entonces, si tengo un valor monetario y tengo el precio unitario, para sacar el total de unidades, simplemente divido el valor monetario dentro del precio. Y eso me da el total de unidades. Y el precio establece la forma de intercambio. En este caso, la forma como se distribuye el producto, quintales. Aquí ya tengo un dato. La producción, ¿de dónde la sacamos? Dice que equivale el 20% de las importaciones. Entonces,
Esto lo multiplico por el 20%, por punto 20, que es lo mismo proporcionalmente. Y me queda 60. Ya tengo el otro dato. Y todos serían quintales. Recuerden, todo unidades y todo en una misma base de medida. Las exportaciones representan el 33.33% de la producción. Bueno, aquí está la producción. ¿Cuánto representa? Multiplico por 33. Bueno, esto me da 20. Ya tengo la exportación. Por último, dice que la oferta o la capacidad de oferta se va a obtener de acá. El nivel actual de producción es el 75% de su capacidad máxima. Quiere decir que aquí estoy al 75%. Si yo hago una regla de 360, equivale al 75. 100, ¿cuánto es? Al hacer mi regla de 3, estaría obteniendo una división. 60 dividido 0.75, que es la capacidad actual a la que se está produciendo en este momento. Esto me va a dar el 100%. Quiere decir que la producción actual es el 75, o sea, 60 quintales, el 100 será 80 quintales. Y aquí es donde obtuve la capacidad de oferta. Yo incluso si multiplico 80 por 75% me da 60. Esto ya me da a mí la forma de ir encontrando cada dato si dispongo por lo menos de un dato. Con un dato que usted tenga, ya puede ir obteniendo los demás. Simplemente debe plantear, debe ordenar la información y con base a ello ir sacando los datos que no estén claros. No sé si con esto aclaro sus dudas. Sí, Lick, bastante claro, gracias. Gracias, Compañera. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener la información, plantearla, ordenarla y buscar estos 4 datos como mínimo. Si el caso ya me diera algún dato como consumo aparente, como oferta total e incluso demanda insatisfecha, si yo la debo comparar con otro, entonces voy a tener ya una información encontrada. Por lo tanto, tendría que buscar la que me toca. En este caso, si yo ya tengo, por ejemplo, consumo aparente y no me dan importación o producción, ya no necesito buscarlo. Simplemente necesito la capacidad de oferta y la exportación para poder encontrar la oferta total. Y luego, como ya dispondría del consumo, simplemente resto consumo menos el dato obtenido de oferta total y eso me da la demanda insatisfecha. Eso es lo que debemos tener claro. Y con base a ello vamos a trabajar todos los demás detalles. ¿Alguna pregunta más? No, Bueno. claro. En este caso en el que estaba viendo, la capacidad de oferta coincidentemente se ve como que si fuera la suma entre 60 y 20, ¿verdad? Pero es porque la capacidad... Eso es pura coincidencia, sí, eso no es así. Es pura coincidencia. De repente, por si se creó alguna duda con algún compañero, porque yo lo dudé a un inicio, pero después ya con la explicación no, pero por si alguno se le creó Sí. la duda. Qué bueno que lo notó y precisamente no debería ser así. La producción y exportación son muy aparte de la oferta. ¿Estamos? Perfecto. Bueno, si ustedes revisaron sus correos y el Classroom, y pudieron notar que le cambié la fecha a la entrega del informe, estaba para hoy. Y le puse de fecha el día miércoles. ¿Por qué? Revisé en la mañana y solamente habían 3 grupos. ¿Cuántos grupos son en total? Disculpe, licenciada Sharon, de los 2 salones. Acá, Lick, del salón 310 son, ahorita lo voy a decir, si no estoy mal, son 8, sí, son 8 grupos. Okay. Y del 312 son 10. Ok, 18 grupos. Gracias, licenciada. Imagínense, solo 3 habían entregado el trabajo hoy por la mañana. Yo la verdad no quiero presionar con esto
Aparte, obviamente, tampoco es que quedemos demasiado tiempo porque no tenemos tanto tiempo. Para que hagan un buen trabajo y que lo entreguen bien, incluso se los coloqué en el Classroom, la fecha de entrega del informe va a ser este miércoles 28, ya no hoy, para que ustedes terminen de trabajar y que lo hagan correctamente. Ese es el objetivo de esto, para que por favor lo tomen en cuenta. Pero eso no implica que yo no ponga más cosas que hacer. Entonces, primera tarea. Esta tarea va a ser para el viernes, por favor, viernes. Vamos a entregar, y este está más o menos pequeño. Después de la página 140 de la guía empiezan los anexos. No tienen numeración, así que tendrían que buscar el que tiene como título anexo 2. Y el ejercicio que van a entregar se llama El Dorado, ejercicio 1. De demanda insatisfecha. Este es el que tienen que entregar el día viernes, por favor. ¿Cómo lo van a entregar? Lo van a hacer de forma individual. Lo van a entregar en Excel, por favor. Y cada documento de Excel debe tener el encabezado de sus datos. Nombre, número de carnet, salón, grupo. Esto lo deben entregar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿Y que eso es individual o lo tiene que juntar la coordinadora? Individual, cada quien lo tiene que subir. Gracias. Ok, así ustedes aprenden a subirlo y lo tienen todo en orden. Entonces, cada uno sube su trabajo en Excel, lo hacen en Excel para que empiecen a tener sus formatos, porque recuérdense que después no se pueden obtener. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, buenas tardes, Lick. Perdón. Bueno, solo es el ejercicio 1. Sí, solo el 1, porque el 2 lo vamos a empezar, el tema vamos a empezar a explicarlo hoy. Entonces, solo el 1. Gracias, Lick. Ok, Marwin, no tienen número de página, por eso les dije que después de la 140, solo tienen que buscar el que tiene como título anexo 2, y es el primero. Sí, Isma, dígame. ¿Ese es de la guía, Ali? En la guía, sí, la guía. La guía, página 140, anexo 2, ¿verdad? No. De la 140 en adelante empiezan los anexos. No tiene numeración la página. Okay. Solo buscan el que dice anexo 2 y el que tienen que hacer es el ejercicio 1. Si le pusieran número, dice aquí Clary que es la 144, pero como no tiene número, no le van a encontrar número. ¿Y para cuándo lo tenemos que subir al canal? Para el viernes. Para el día viernes, gracias. Sí. Ok, entonces comenzamos con eso, así tenemos la primera tarea individual. Voy a seguir dejando más, el día viernes tenemos actividad, vamos a hacer otro ejercicio en clase. Entonces, ese es el que van a trabajar, el que se llama El Dorado. Yo voy a poner siempre el anuncio en Classroom y el espacio para que lo entregue. Bueno, vamos a empezar con otro tema, entonces quisiera por favor que me acompañen al libro. Vamos al libro, a la página. Primero, necesito que observemos algo. Siempre en el capítulo 4, si ustedes observan el análisis que se hace de las etapas después del tamaño de la muestra, les hace una teoría de la demanda, o les muestra aquí la teoría de la demanda, ya habla de curvas de indiferencia. Si ustedes recuerdan, las curvas de indiferencia se las dieron en microeconomía y se hablaba de el incremento del precio y el comportamiento de la demanda. A mayor precio, la demanda disminuye. ¿En qué nivel? De eso depende la elasticidad. A menor precio, la demanda puede ser que aumente o que se mantenga. Esta es otra elasticidad. Entonces, aquí les muestra los coeficientes de elasticidad y es otra manera de prestar atención a los cambios que se puedan dar en el mercado. Este es un tema. Luego, si me acompañan, por favor, vamos a la página 113 del libro y aquí vamos a empezar con unos detalles. Me indican, por favor, cuando estén en ella, 113 del libro.
Ya, licenciado. Ok. Vamos a leer lo primero. La técnica que se emplee, dice, depende de técnicas de pronóstico. El tipo de producto, la naturaleza del mercado, los principales factores determinantes del crecimiento de la demanda. O sea que cada proyecto va a tener una naturaleza distinta. Recuerden que lo histórico va a tener un patrón de comportamiento hacia las proyecciones. Hablar entonces de una proyección es conocer comportamientos y patrones históricos. Si el comportamiento muestra un movimiento de alza o baja, van a tender a tenerse tendencias. Si el comportamiento es más estable o más variante, se van a aplicar promedios. Y aquí se vienen a desarrollar métodos de suavizamiento. Dice acá, para pronosticar la demanda se pueden utilizar las siguientes 7 técnicas o métodos. Método de la tendencia, método del nivel de consumo, método del uso final o del coeficiente de consumo, método de análisis de la matriz insumo-producto, método de regresión o modelos de regresión, método del indicador principal y análisis de series de tiempo. Si vemos en esta primera página, nos habla del método de la tendencia y nos habla de la tendencia lineal, la tendencia parabólica, tendencia exponencial y la tendencia potencial. Y nos habla aquí ya de ecuaciones con mínimos cuadrados. Si ustedes se recuerdan, en la financiera 3 se explicó el tema de mínimos cuadrados basándose también en ecuaciones simultáneas. Entonces, lo que yo quiero que observen es que aquí todo va a partir de las tendencias. Si regresamos a la página 113, vamos a partir de la ecuación de la línea recta, donde Y es igual a A más BT. Nosotros la conocemos como A más BX. ¿Por qué la pone como T acá? Porque T representa la variable independiente y que es la que marca la tendencia, por eso es la T. Luego, los mínimos cuadrados obviamente tienen una forma de solución y aquí lo muestra con ecuaciones. La figura 4.13 muestra el movimiento que es el que alinea la tendencia o el análisis de mínimos cuadrados con base a la ecuación de la línea recta. Luego sigue dándoles varios ejemplos. Los métodos del nivel de consumo están en la página 118. El método del uso final o del coeficiente de consumo está en la página 119. El análisis de la matriz insumo-producto en la 120. Aquí depende cómo están los insumos y de qué forma distribuirlo. Luego les habla de los modelos de regresión. Esta regresión utiliza ecuaciones y utiliza coeficientes o errores estándar, que son más cuestiones estadísticas. El análisis de series de tiempo, ya les da el ejemplo de promedios móviles en la página 125. Me interesa que observen en la 126, que les da los promedios móviles, de qué forma podrían darse los patrones de comportamiento para elaborar promedios. Y aquí están los referentes de qué tipo son. Promedios móviles, recuérdense que son una serie de datos que se marcan de acuerdo al promedio que se quiere encontrar. Les habla de los promedios móviles ponderados, del suavizamiento exponencial, y aquí pues ya van unos temas un poco más complejos. Pero aquí hay distintas formas de encontrar los métodos y análisis de las tendencias o de los pronósticos principalmente. ¿A qué nos referimos con esto? Si al hacer un análisis gráfico, ustedes determinan un modelo de pronóstico que aplique principalmente a una tendencia, podrá utilizar uno o más métodos. Eso depende principalmente de qué es lo que usted está analizando. A pesar que en el libro hay varios métodos que son aplicables y útiles, que son importantes, vamos a basarnos también en otro método que es
relacionado a los mínimos cuadrados a la regresión lineal, vamos a usar el que está en la página 25, a partir de la 25 de la guía. Por favor, entonces, veamos la página 24 y 25 de la guía. Voy a empezar a leer acá, solo en manera general. Me indican cuando estén en la guía en la página 24. Ya, Lick. Ok. Modelos de proyección. El analista de proyectos dispone de varias alternativas metodológicas para pronosticar el comportamiento del mercado. Como se pudo observar con el método anterior de la demanda insatisfecha, pero también puede hacer uso de modelos que clasifican las técnicas de proyección como sigue: modelos cualitativos, modelos de series de tiempo y modelos causales. Aquí les dan varios ejemplos que son más que todo técnicas de economía o econométricas, y el modelo o análisis de regresión lineal simple. Esta es una variable causal, la que aplicamos en el modelo de regresión lineal simple. Si ustedes van a la página 26, van a encontrar un ejemplo basándose en la ecuación de la línea recta y en las fórmulas que nos permiten encontrar las variables A y B, que son las que nos sirven para poder determinar la línea recta. Nosotros no vamos a hacer la línea recta en una gráfica, sino que lo que buscamos es proyectar. Para ello vamos a aplicar el ejemplo que está en esta página. Entonces, eso es lo que yo necesito que ustedes vean. Página 26. Los que de alguna forma no tienen su guía, pongan atención, por favor, y los datos los vamos a ir extrayendo de la página 27. Yo voy a ir colocando siempre la información, pero pongan atención al detalle. Ejemplo, empresa del aceituno. La empresa del aceituno se dedica a la elaboración de productos de consumo masivo y cuenta con un departamento especializado en la búsqueda y desarrollo de nuevos mercados, por lo que ha iniciado su labor para obtener datos sobre la demanda potencial del mercado de aceites de cocina. El mercado de aceites en Guatemala es altamente competitivo debido a que se comercializan marcas tanto nacionales como extranjeras. Se puede mencionar a Ideal, Olmeca, Bonela, Mazola, entre los más populares, por lo que se ha realizado un acercamiento a datos estadísticos de fuentes secundarias sobre las importaciones, exportaciones y la producción nacional de este producto. A continuación se presenta la serie de datos recopilados sobre la producción nacional, importaciones, exportaciones y, ojo, dice, y la inflación de aceites de marcas populares, con los cuales se determinará la proyección del consumo nacional aparente y de la oferta total a través del método de regresión lineal simple, y finalmente la demanda insatisfecha a 5 años. Si ustedes ven, todos están en millones de litros, la información que está acá. Primero, antes de entrar al detalle de las proyecciones, debemos determinar que para que usted haga una proyección en cuestiones de datos de consumo, vamos a tomar unos elementos. Primero, sabemos que el precio determina en nuestro país la demanda. Si el precio incrementa, la demanda efectivamente va a ser elástica y va a disminuir. Por lo tanto, necesitamos tener un precio completamente determinado y sobre él vamos a nosotros a realizar demanda. Entonces, si el precio sube, la demanda decrementa. Si el precio cambia, va a surgir un cambio debido a la tendencia que le puede generar, en este caso, la inflación. La inflación tiene repercusiones. La inflación es la pérdida del valor de la moneda. Eso quiere decir que cuando la moneda tiene pérdida, hay escasez. ¿Por qué hay escasez? Porque no hay una oferta completa debido a que la demanda disminuye. Entonces, si los precios son altos, derivados de aspectos inflacionarios, ustedes, nosotros y toda la población
tendrá la búsqueda de aquellos productos que tengan un precio más accesible. Por lo tanto, esto genera una demanda menor. Para que usted pueda aplicar una proyección, en primer lugar debe tener claro que necesita información histórica de los datos del consumo. Para ello necesita datos de importación, de producción, de exportación y de capacidad de oferta. Estos, principalmente la importación y la exportación, la podría encontrar en renglones un poco más generales en el PIB, en las publicaciones que hace el Banco de Guatemala, el BANGUAT. Entonces, el BANGUAT establece información de importación y exportación. La producción se puede obtener a través de estudios de campo o por medio de información de la que se disponga en gremiales, en asociaciones, en cámaras en las que se pueda tener acceso, o en cooperativas. De la misma forma, la capacidad de oferta. Entonces, encontrar esta información es complicado, sí, pero si se dispone de ella, es un poco más sencillo realizar proyecciones. Otro detalle que también necesita es la inflación. Para determinar la inflación, usted debe investigar también dentro del Banco de Guatemala la inflación que se conoce como inflación interanual. Y tendría que ser al tiempo o en el mes que vaya a realizar ese análisis del estudio de mercado. En ese tiempo tiene que investigar y tomar al mismo mes de cada año la inflación o el ritmo inflacionario. Y esos datos los obtiene, como les digo, de lo que publica el BANGUAT. Para ello va a aplicar estas fórmulas para A, esta para B y esta que sería la Y calculada. A y B son la base para que usted proyecte y la proyección se realiza específicamente en Y calculada. Ahorita vamos a ir entendiendo. ¿Qué necesita entonces toda esta información? Si usted ve la página 27, nos da la información principal en millones de litros. Pasos para determinar la demanda insatisfecha, dice la página 27, con el método de regresión lineal. Número 1. Se procede a proyectar la inflación. Para ello deberá utilizarse el ritmo inflacionario histórico, que es el que acabamos de mencionar. La variable X, que es la independiente, será el tiempo. Y la variable Y dependiente será la inflación histórica. La variable que estemos por proyectar va a aplicarse siempre en Y. Y aquí entonces tiene que aplicar usted la fórmula. Aquí ya tenemos la solución, pero lo vamos a ir desarrollando y luego vamos a hacer las comparaciones para que esto nos quede claro. Entonces, comencemos. Si hay algún comentario o duda, pueden escribir. Siempre quito la cámara para que no robe recursos. Muy bien. Lo primero que necesito es la información de los años. Y aquí tengo los años del año 1 al año 6. Necesito información de años. Lo primero que voy a hacer aquí es proyección de la inflación. Para ello, como decíamos, necesito la inflación histórica. Entonces, vamos a ir sacando los datos por año. Tengo 6 años. Estos años me los da el caso. Los años no necesariamente tendrían que estar así en número. Pueden estar en el año correspondiente. Por ejemplo, podría estar aquí del 2015 hasta el año 2020. Esto es irrelevante. Usted lo que necesita es información de años. Como tengo 6 años, N va a ser igual a 6. Entonces, tengo 6 datos, N es 6. Este es el primer dato que usted debe conocer. Bueno, tengo entonces el dato de N, tengo la información de los años y comienzo a utilizar. El primer elemento que usted va a colocar es la variable Y, porque es la variable, en este caso es variable dependiente. La variable dependiente va a ser esta misma. Vean, esta Y que usted tiene en esta fórmula es esta Y que voy a obtener acá. Para poder proyectarla necesitamos tener la información necesaria. Si vamos al caso,
El caso nos da en porcentaje los datos. Les pone 5.85. El cálculo lo va a hacer con datos así enteros, con datos numéricos, no en porcentaje. Si yo colocara 5.85 en porcentaje, me quedaría así, proporcionalmente. Pero no es este el dato que buscamos, sino este, 5.85. En número. Ojo con eso, por favor. Y vamos a tomar los demás datos. 923, 857. Lo ideal es que ustedes lo vayan haciendo y así vamos comprendiendo. Y si tienen dudas, preguntan. 579, 875 y 940. Bueno, aquí tengo ya los datos de Y. Y vamos a ver la fórmula. La fórmula me da aquí los datos para encontrar A, para encontrar B. Entonces vemos que está X al cuadrado, está Y, está X y está XY. Vemos acá también está N, XY, XY, X cuadrado y X. Entonces, ¿qué voy a requerir? Aquí tengo N, aquí tengo Y. Usemos X. Muy bien. Como la variable inflación tiene un cambio que va en función del tiempo, y el tiempo no lo podemos representar de otra forma más que con números, entonces el tiempo no es que vaya a copiar esto mismo, ojo, sino que va a ser aquí a partir de 1. 1 va a estar siempre a partir del primer dato. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? El primer dato va a tener siempre el 1 y depende de la cantidad de datos, así va a ser el número de datos que coloque aquí en X. Entonces aquí, coincidentemente, es esto mismo. Pero como les decía, aquí podría estar el dato en números, así, y ahí ya no coincidimos. Entonces, ahora sí coincidió porque el dato está sin valores o el dato de los años. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Una consulta, si vinieran en, así como usted dijo, en otros años, ¿qué se pondría ahí en X? Con el dato que ustedes tengan de los años. O sea que si aquí les dan 2015, así los ponen. Así. Que así se los dan, así los ponen. Y se los dan en número, los ponen así. Ustedes los usan como se los den. ¿Estamos? Ok, gracias. Muy bien. Y estos, dígame. O sea que en X siempre va a ser 1, 2, 3, 4 o hasta el infinito. Yo Para la recuerdo inflación sí, porque X es tiempo en la inflación. Ajá. Sí, aquí sí. sí. Solo así es inflación. Ahí ya no había comprendido. Muy bien. Gracias. Como aquí, X, escuchen, como la variable inflación cambia en función del tiempo, entonces, o de los años, X aquí representa números, o sea, 1, 2, la cantidad de tiempo que hay aquí. En otras proyecciones que vamos a hacer, el valor de X cambia. Por eso en la página 27 dice, la variable X será el tiempo. X aquí es tiempo. En el inciso 1. Y la variable Y será la inflación histórica. Entonces, esta es la inflación histórica y este es el tiempo. Para que lo vayamos entendiendo así. Entonces, de acuerdo, gracias. Muy bien. Y los datos de inflación no se colocan en porcentaje, ojo con eso, sino en número, para que ustedes vayan cuidando esos datos. Bueno, siguiente dato, X al cuadrado. Si le quiero poner el cuadrado, no se olviden que vamos a insertar. Aquí hasta el Excel va gratis. Se cerró, vamos a ver qué pasa aquí. Voy a insertar y aquí dice símbolos, selecciono símbolos y aquí tengo yo ya elegido el número 2 al cuadrado y le doy insertar. Aquí ya tengo X cuadrado. Entonces voy a sacar el dato. Vean, yo podría multiplicar 1 por 1 y me da el valor al cuadrado. O puedo hacer esto, igual 2. Y a la par de ñ yo tengo un símbolo pequeñito que parece un triángulo. Que es este. ¿Y cómo lo elijo?
presiono la tecla Alt-GR y del lado derecho, en la parte de abajo, aparece este símbolo. Lo apacho, no aparece nada. Le tengo que dar barra espaciadora y aparece este símbolo que ustedes están viendo en pantalla. Y aquí ya le puedo poner el exponente, que sería el 2. En este caso sería, voy a elevar, en este caso el 2 al cuadrado. Entonces, aquí lo puedo marcar con la celda. La K4 va a elevarse al cuadrado. Entonces, este símbolo, repito, está a la par de ñ. Ahí lo tengo yo, no sé cómo lo tengan ustedes. Del lado derecho, en la parte inferior, aparece este símbolo que lo selecciono con Alt-GR, que es otra tecla que está a la par de la barra espaciadora. Le doy barra espaciadora y ya me aparece. Si lo están haciendo en Excel, háganlo de esa forma. Bueno, entonces voy al valor al cuadrado y así hago los 6 datos. Encuentro el valor al cuadrado. Y ahora me falta XY, que también es otro dato de la fórmula. Entonces voy a poner XY. Entonces multiplico X por Y. Y así con cada dato. La cantidad de decimales sugerimos siempre que deje todos los decimales porque esto le dará un dato más exacto. Entonces ya tengo los datos y si se recuerdan de esta misma forma armábamos los datos de mínimos cuadrados. Me detengo acá y espero si hay dudas y así a la vez terminan de copiar. Si lo están haciendo desde su cuaderno. Dudas, comentarios. Lo ideal es que usaran su Excel, fíjense, de una vez que lo fueran haciendo y así aprende si en algún momento se le ha complicado. Disculpe, ¿los exámenes se van a hacer en Excel o a mano? A mano. Ah, ok. Pero los laboratorios y casos sí los van a entregar en Excel. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciado, disculpe, y ahí no tiene nada que ver si los años que nos dan terminan en número par o en impar. No, aquí no. Aquí siempre voy a empezar con el primer dato en 1. Ah, ok, gracias. Ok. Bueno, como no voy a usar solo los datos, sino que las sumatorias. Igual en la función insertar o en el menú de insertar, busca el símbolo de sumatoria. Aquí lo tengo, vean. Le doy insertar. Entonces aquí tengo las sumatorias. Voy a colocar los datos. Se me movió acá, ahorita lo movemos. Entonces colocamos la sumatoria. Y aquí vamos a tener los datos. Sumo. Y tengo los datos de los resultados de cada variable. Entonces ya tengo los datos. Ustedes los pueden tener en decimales, como ustedes lo trabajen acá. Pero lo importante es que sí deje a la vista los decimales necesarios. Porque por lo menos 2 decimales que deje a la vista, aunque la operación sabemos que tiene todos. Lo importante es que tenga toda la información. Ya tengo n. Ya tengo la sumatoria de cada variable, entonces puedo comenzar a trabajar. Bueno, vamos a sacar A. Aquí está la fórmula. Vamos a hacer la operación. Ustedes tienen la fórmula en la página número 26 de la guía. Vamos a sacar A. A va a ser igual a. Vamos despacio. Sumatoria de x al cuadrado. Aquí tengo sumatoria de x al cuadrado 91. Por sumatoria de y. Sumatoria de y es 47,59. Como esta es una operación en sí, la voy a encerrar en paréntesis. Menos, dice acá. Abro otro paréntesis. Sumatoria de x, 21, por sumatoria de xy. XY tengo acá 173,33. Cierro paréntesis. Como todo el numerador ya lo terminé, voy a encerrarlo en un paréntesis para que esa sea una operación. Y divido. Divido o coloco la barra dentro de
dice n, aquí tengo n, es 6 por sumatoria de x al cuadrado, 91. De nuevo, como es una operación, les coloco paréntesis. Menos, voy despacio. Sumatoria de x, pero ese valor va a estar al cuadrado. No es sumatoria de x al cuadrado, sino que es sumatoria de x, que es 21. Y recuérdense, como les dije, en la tecla Apache Alt GR sostenida, después le coloco la barra espaciadora y elijo ese número al cuadrado. Y cierro paréntesis. Como todo el denominador es otra operación, encierro todo en otro paréntesis. Y aquí me tendría que dar 6.5787. Comparemos de una vez, vamos a la página 28 y veamos el resultado de A. Efectivamente es ese dato. Obviamente aquí hay más decimales que si yo los pongo a la vista, voy a tener todos los decimales que están ahí. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, Lick, hasta el momento, claro. Okay. Ya Ninguna, tenemos, licenciado. perfecto, ya tenemos la variable A. Ahora vamos a encontrar la variable B. Recuerden que les he dicho que la explicación se va a subir en un video y esa parte de la clase, o sea, no lo grabo en clase, lo grabo aparte para que ustedes tengan solo el contenido de la práctica. Vamos con B. B es igual. Entonces empiezo. N por sumatoria de XY. Sumatoria de XY es 173. 33. Entonces, N por sumatoria de XY. Abro y cierro paréntesis porque es una operación. Menos, abro otro paréntesis. Sumatoria de X es 21. Por sumatoria de Y, 47,59. Cierro paréntesis. Todo esto es una operación. Cierro todo en paréntesis y pongo dividido la barra dentro de n, otra vez, por x al cuadrado, que es 91. Cierro paréntesis de esta operación. Voy al final, menos sumatoria de x al cuadrado. Entonces, sumatoria de x es 21. Lo voy a encerrar en paréntesis y le coloco el símbolo de exponente elevado a 2, que es el cuadrado. Cierro paréntesis y coloco de nuevo otro paréntesis para todo el denominador. Y le doy Enter. Y me da 0.387. Si vemos la página 28, es correcto. 0.387. Hay más decimales, los puedo mostrar, que es exactamente lo que está en la página 28. ¿Dudas? No, licenciado, está claro. Bueno, ahorita ya tengo A y B para el dato que voy a sacar. Recuérdense que aquí esto es histórico. Obtuve los datos base para aplicar las fórmulas de A y B. Ya tengo los datos. Ahora vamos a proyectar. Entonces, para la proyección voy a colocar los años, voy a colocar A, voy a colocar B y voy a colocar X. Y aquí el proyección. Bueno, esto es lo que voy a usar. Hagámoslo. Solo vamos a abrir acá. Bueno, ¿qué voy a proyectar? Primero, ¿cuánto tiempo debo proyectar? ¿Qué decía el caso? Díganme ustedes, ¿a cuántos años debo proyectar la demanda insatisfecha? A 5 años. Exacto, perfecto, muy bien. Entonces, como dice a 5 años, voy a usar a 5 años la proyección. Aquí me quedé en el año 6. El año primero a proyectar sería el año 7. O le puedo poner aquí
el año que continúa. Esto más 1. Igual, aquí voy a proyectar del año 7 hasta el año 11, que son 5 años. Licenciado, disculpe, ¿por qué hay 5 años? Porque el caso indica que la proyección es a 5 años. ¿Vamos? Si el caso dice otra cantidad de años, esa es la cantidad que yo voy a usar. Si aquí fueran años en específico, 2015, por ejemplo, si fuera esta cantidad, aquí empezaría en el 2021, que ya entraría como proyección. Y como el año no ha terminado, es válido tomarlo como año proyectado. ¿Estamos con eso? Pero aquí como empieza en 1, por esa razón coincide aquí hasta de 7 a 11. Dígame, Isma. Lo primero que tuvimos son los datos históricos y ahorita es Sí. la proyección, ¿verdad, Lick? Exactamente. Gracias. En la proyección ya voy a aplicar esta fórmula, A más BX. O sea que esta proyección va a ser Y. Vean, esta proyección que ustedes ven aquí va a ser Y, que es la misma Y que seguimos acá. Solo que aquí es Y histórica y aquí va a ser Y proyectada. ¿Cómo aplicamos? A. Tenemos el dato de A, que es este. Tenemos el dato de B, que es este. Sí. Ahora X. ¿Dónde colocamos X? Y Damaris, no sé si tiene alguna pregunta. Damaris, tu micrófono. Ok, gracias. Licenciado, perdón, se me activó el Dígame, no tenga pena. Si presionan barra espaciadora, se les abre el micrófono. Bueno, entonces X, vean algo. Si X, aquí está X, vean, eso no lo deben perder de vista. X es esta. ¿En qué dato terminó X acá? En 6. El primer dato a proyectar sería, ¿cuánto? Como este es un dato. 7. 7, exacto. No lo confundan con este. Este es, bueno, coincide, pero este regularmente no tiene tanta coincidencia en otras, pero aquí sí coincidió. Quiere decir que aquí terminé en 6X, la proyección primera sería 7. Hagamos la primera proyección para entenderlo. Entonces, sería igual. Recuérdense que aquí es la fórmula de la Y calculada. A más BX es una operación en sí misma, entonces la voy a encerrar en paréntesis. B por X. Cierro paréntesis. Entonces aquí está la aplicación de la Y calculada. A más B por X. Enter. Me da 9.2846. Vean la página número 28. Es exactamente ese valor. A y B no van a cambiar en ninguno de los años. Entonces, para todos los años coloco el mismo valor de A y el mismo valor de B. ¿Qué es lo que va a cambiar con años? Vamos a ir al otro año. Aquí es 7, el siguiente sería 8. Porque aquí ya coloco el dato que tocaría. Entonces, hago la misma operación. Igual A más B por X. Cierro paréntesis. ¿Verdad? 9.67. Efectivamente, en la página 28, en el último cuadro, podemos ver que es correcto. Luego, sigo con el siguiente. Voy a hacer este último y ya dejamos la operación. A más B, abrimos paréntesis, B por X. Esta es la Y calculada y aquí estoy teniendo los datos de cada uno. Teniendo ya las operaciones, hacemos de la misma forma los otros y aquí vemos que efectivamente tenemos esta proyección. Aquí siempre dejamos todos los decimales, simplemente puede ocultar los datos y dejar solo 2 decimales y así tenemos la información con 2 datos. ¿Preguntas? Licenciado, para efectos de examen, ¿cuántos decimales podemos representar? Todos.
todos los decimales que obtengan. Ah, ok, gracias. Ok. A menos que el examen dijera use 6, use 5, use 4, tendría que usar los del examen, los que el examen diga. Regularmente sí se les ponen las instrucciones cuántos son, así que se les pide por favor que los puedan usar. Los que dice, así que lean bien. Por eso se les dan 10 minutos o 5 minutos antes de iniciar el examen para que ustedes lean las instrucciones. ¿Preguntas? Sí, disculpe. Entonces, en este caso, la respuesta sería, para el año 7 la inflación será 9.28. ¿Es así? Exacto. Gracias. Si tuviéramos años, que aquí fuera, por ejemplo, 2015, diríamos que para el año 2021 la inflación estimada es de 9.28. Entonces se dan cuenta que la inflación va incrementando. Y esto ya genera un cambio en la proyección. Bueno. Disculpe, ¿solo podría mostrar la fórmula del ARC donde le salió 6.5787? Es que creo que me faltó un dato a mí y no me coincide, perdón. Aquí están, ¿ve? No sé si le refiera bien, pero lo que estoy haciendo es aplicando, en este caso, la fórmula. Solo sería de ver qué celdas son las que usted tiene seleccionadas para ver qué le considera. ¿Alguna pregunta más? No, todo claro, gracias. Perfecto. Bueno, ese es el primer paso. No sé si ya estamos, compañero. Sí, licenciado, fue en lo último. Ok, excelente. Muy bien. Tenemos entonces acá ya la operación, los cálculos para poder tener ya la proyección de la inflación. Ahora vamos a analizar el otro. Vamos a la página 27 de nuevo. Dice 2. Se realizará la proyección de CNA, o sea, consumo nacional aparente, en donde debe utilizarse en la variable X independiente la inflación histórica y en la variable Y dependiente CNA histórico. El CNA histórico lo observan ustedes allí mismo en la página 27. Para no quebrarnos la cabeza y volver a hacer todo, voy a copiar esto mismo. Recuerden que Excel nos da esa ventaja y lo pego acá. Ahora ya no voy a proyectar, voy a solamente ajustar los datos. Ya no voy a proyectar inflación, sino que aquí el número 2 es proyección de CNA. ¿De acuerdo? Entonces Y X cambian. La cantidad de N sigue siendo la misma. Y es la variable que estoy proyectando, consumo aparente. Entonces voy a la guía y el consumo es 32, 35, 35, 35 tres veces, 34 y 35. Estos son los datos de la variable X. ¿En qué página los estoy tomando? En la variable, en la página 27. Ya tengo Y, que es el dato que estoy proyectando. Dígame, Vinicio. Sí, licenciado, disculpe, esos datos que usted está colocando de 32, 35, los de la columna de Y, ¿eso los da el problema? Sí, los tiene que dar el problema. Gracias, licenciado, muy amable. La información histórica, tanto de los datos que usted está usando para proyección y de la inflación histórica, se los da el problema. Entonces, X va a ser la inflación histórica. X lo tenemos aquí en Y. Cuando proyectamos inflación, recuérdense que Y era la variable. Entonces, aquí pasa a ser X. Cambió de operación porque aquí va a influir sobre el consumo. Entonces, vamos a colocar los datos. Ya tengo Y, ya tengo X, que son los mismos valores de la inflación
histórica. Ojo con eso. Entonces, como ya está todo formulado, nos tiene que dar los datos completos. Entonces, si vemos la página, ahora la página 29, dice, la inflación es aquí, 206 es el total de Y. Primero revisemos totales. 47.59 es la variable X, inflación. 391.30 es la variable X al cuadrado. Y 1639.35 está XY. Muy bien. A es igual a 31.22, ¿correcto? B es igual a 0.3921, también es correcto. Ahora, todo coincide hasta la proyección. Recuérdense que aquí la proyección es X, inflación histórica es esta. ¿Cuál sería el dato a colocar aquí en X para el primer año? Si aquí X terminó en 9.40, que era inflación, ¿cuál sería el dato a colocar en X acá? ¿Será el total? 9.28. Exactamente. 9.28, que es la inflación histórica, perdón, proyectada. Entonces, aquí van datos históricos, todos, y aquí van datos proyectados de inflación. Ojo con eso. No vayan a cometer el error de colocar aquí 7, 8, 9, como se hizo aquí. Esto solo fue útil para la proyección de inflación. Pero como aquí la variable que afecta el consumo es la inflación, entonces observen, está aquí con este dato. Algo característico e importante es lo siguiente. Si usted observa estos datos de consumo, debido a que la inflación tiene ciertos aumentos, hay algunas bajas, pero la mayoría son aumentos. Eso tiene cierta implicación y por eso ven tan cerca del mismo valor la proyección del consumo, porque sí están teniendo impacto de inflación, aunque no es tan elástico el cambio. Aquí es más inelástico, porque no afecta tanto la inflación al consumo. Entonces, eso sucede frecuentemente en productos de consumo masivo o de la canasta básica, donde el impacto sí se da, pero no es tan elástico, o sea, es más inelástico, porque la situación lo conlleva. Bueno, aquí nos vamos a quedar debido a que el tema requiere más análisis, entonces nos quedamos en esta base. Voy a parar acá y vamos a pedirle, por favor, licenciada Sharon, que pueda colocar el registro para